La expositora será la profesora María Inés Horvitz y el comentarista de su ponencia será el profesor Héctor Hernández. Quiero dejar con ustedes al profesor también, José Luis Guzmán, que será el moderador de este panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la segunda jornada de este Seminario Nacional sobre la reciente modificación del Derecho Penal sobre corrupción a través de la Ley 21.121. Hoy vamos a trabajar en dos mesas. La primera, que está dedicada al delito de negociaciones incompatibles, siguiendo la misma forma de trabajo de ayer. En primer lugar, vamos a ir a una exposición que es de la profesora doctora María Inés Horvitz Lennon sobre la reforma a este delito en particular, o sea, el artículo 240 del Código. Exposición que después será comentada por el profesor doctor Héctor Hernández Basualto. La primera, la profesora Horvitz, alrededor de media hora aproximadamente, y el profesor Hernández entre 10 y 15 minutos, de manera de poder disponer de una media hora después para las preguntas de ustedes, preguntas, comentarios, en fin, dirigidas a expositor y, si lo desean, también al comentarista. El delito de negociaciones incompatibles es, ténganlo presente, junto al cohecho el más modificado por la Ley 21.121. Tanto modificado en su forma básica, tradicional, la que heredamos de España, en el inciso primero, como sobre todo por los números y modalidades que se le agregó y que, como nos recordaba ayer el profesor Antonio Bascuñán, están más próximos a la administración fraudulenta que a los delitos contra la administración pública. Para exponerlo, no hay persona más indicada, creo yo, en nuestro país que la profesora María Inés Horvitz, quien es, como muchos de ustedes sabrán, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ella viene de una escuela de mucho abolengo en nuestro país, la del profesor Juan Bustos, que fue su maestro. Consejera del Consejo de Defensa del Estado durante muchos años y en cuyo seno ella ha tenido no una, sino muchas ocasiones de lidiar con este delito en la práctica y otros delitos de los llamados de corrupción en el aparato público. Así es que tengo el agrado de dejar con ustedes a María Inés para que nos exponga su visión de la reforma a esta infracción. Para mantenerme dentro de la hora. Muchas gracias, profesor Guzmán. Agradezco mucho la introducción. También estoy muy contenta de compartir mesa aquí con mi querido amigo Héctor. Con el comentario. ¿Se escucha ahora o no? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ya, es que se me lo ponen así. A ver, tal como señala el profesor Guzmán y parece coincidiendo con el profesor Bascuñán, efectivamente este delito ha sufrido una serie de modificaciones que yo creo que son bastante relevantes, transforman completamente su estructura, incluso uno podría decir ya o cuestionar que se encuentre en el título sobre los delitos contra la función pública o los delitos cometidos por funcionarios públicos. Pero justamente por eso, y porque creo que son muchas las modificaciones, voy a intentar concentrarme primero en hacer una breve evolución, una breve análisis dogmático de la figura tal como estaba hasta antes de la vigencia de la Ley 21.121 y especialmente referirme a su carácter de delito de corrupción y luego hacer un análisis de las modificaciones en términos bastante generales, porque son bastantes, son muchas. Es importante decir que en su origen, en 1874, y tomando como modelo al Código Penal Español de 1848-1850, existía el artículo 324 del Código Penal Español, que fue modelo del nuestro, y que fue tomado prácticamente a la letra, que señalaba justamente el empleado público que directo o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato o cooperación en que deba intervenir por razón de su cargo. Y más allá de las penas, me concentraré en los tipos penales. En el inciso segundo, una disposición que no ha tenido la atención de la doctrina que hubiera uno podido esperar, se contempla un delito aplicable o sea, el mismo delito, pero aplicable a los peritos, árbitros
y contadores particulares en el origen, en el artículo 324 del Código Penal, pero que la comisión redactora decidió excluir por su insignificancia y porque no tenía que ver con administración de bienes, e introdujo la figura del liquidador comercial, modificación que en su época ya fue pionera, puesto que de alguna manera es la primera figura que da cuenta de una cierta evolución hacia este delito en relación al delito de administración desleal. Como les digo, fue a propuesta de los comisionados Reyes y Fabres que se acordó incorporar a los liquidadores comerciales, quien, abre comillas, según nuestras leyes de comercio, cumplen ciertas funciones análogas a lo de los curadores, tutores y albaceas. Y respecto de esto, la norma se limitó a los albaceas que son tenedores de bienes, únicos que tienen administración independiente de los herederos y por consiguiente susceptibles de fraude. O sea, ya está dando luces, ¿no es cierto?, la comisión redactora, de que para ello el delito en este aspecto, respecto de estos sujetos activos, tenía que tener algún vínculo con la administración de bienes. Al mismo tiempo, y apartándose de su modelo español, la comisión redactora introdujo un tercer inciso que contempló expresamente la hipótesis de dar interés al cónyuge o a ciertos parientes, decisión político-criminal que hoy cabe valorar como muy adelantada para su época, en la que tales conflictos de interés no tenían la relevancia social y política que tienen contemporáneamente. Solo con bastante posterioridad, en el año 27, recién se introduce en el ámbito administrativo una prohibición expresa a los funcionarios públicos de contratar con parientes, es decir, estamos hablando bastante tiempo después en el ámbito administrativo. A la luz de lo expuesto, la estructura típica del delito de negociación incompatible cometido por funcionario público quedó configurado por la combinación de dos variantes alternativas básicas. Una consistente en que el funcionario público se interese, directa o indirectamente, en algún contrato u operación en la cual haya de intervenir por razón de su cargo, lo que podríamos llamar intervención autointeresada, y la otra consistente en dar interés a alguna persona vinculada con él por matrimonio o por parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad en la línea recta o solo por consanguinidad en la línea colateral, hasta el tercer grado inclusive, lo que vamos a denominar en general intervención en favor de pariente. Esta norma de sanción permaneció inalterada hasta la dictación de la Ley 19.645 en 1999, que introdujo un inciso cuarto al artículo 240. Dicha disposición, como es sabido, incorporó una nueva subvariante dentro de la variante de dar interés, consistente en dar interés a terceros asociados con él, con el funcionario público, a terceros asociados con las personas vinculadas a él por razón de matrimonio o parentesco, C, a sociedades, asociaciones o empresas en las que los terceros asociados con él tengan interés superior al 10% si la sociedad es anónima o ejerzan su administración en cualquier forma, y D, a sociedades, asociaciones o empresas en las que las personas vinculadas por razón de matrimonio o parentesco tengan interés social superior al 10% si la sociedad es anónima o ejerzan su administración en cualquier forma. Todo esto obviamente voy a tratar de simplificarlo en lo que sigue de la exposición, hablando de personas relacionadas por razón de parentesco, por razón de estar asociadas con ellos o por tener una intervención o participación social en una sociedad que sea relevante para el legislador, es decir, básicamente el 10% de participación social. Es notable la progresiva expansión del círculo de destinatarios del interés prohibido penalmente, abarcando incluso formas asociativas en que la persona relacionada con el funcionario sea un administrador de hecho. La norma va más allá que diversas disposiciones que consagran tipos penales similares en los códigos del resto de los países o de la región o de España. Desde luego, puede uno verificar o analizar diversos códigos como el uruguayo, el peruano, el colombiano, el brasileño, y se va a dar cuenta que no hay ninguno que tenga disposiciones donde el destinatario de las normas en relación al interés sea tan amplio, o sea, al interés prohibido sea tan amplio como el nuestro, y que más, además está decir que el Código Penal español circunscribe el interés únicamente a sí mismo, o sea, al propio funcionario público. De tal manera que en esto se podría decir que también fue bastante revolucionario, ha sido revolucionario el Código Penal chileno. Como ya vimos, la comisión redactora mantuvo en el inciso segundo del artículo 228 y 240, incorporó al liquidador comercial respecto de los bienes por él administrados, es decir,
ya en el siglo XIX incorpora, junto con el verbo rector, tasar, adjudicar y partir, en la partición, el verbo administrar. Figura precursora de la notable expansión que la disposición ha ido experimentando en el tiempo y que culmina en la actualidad con la dictación de la Ley 21.121. Se trata en general de personas que no siempre son funcionarios públicos, pero que, al igual que ellos, desempeñan cargos o funciones en favor de intereses patrimoniales de terceros y cuyos intereses particulares pueden, por consiguiente, entrar en colisión con el interés del particular cuyos bienes cautelen o administran. Por consiguiente, desde el origen, lo que no siempre ha sido destacado, ya dije, por la doctrina, el círculo destinatario de la norma de comportamiento ha estado constituido no solo por empleados públicos en el desempeño de sus funciones, sino también por particulares, cuando estos se hallan a cargo de la guarda, gestión o inversión de bienes ajenos. En efecto, el legislador decimonónico identificó diversos supuestos en el terreno particular que, al igual que en el público, podían dar lugar a un conflicto de intereses y, por consiguiente, a un peligro de autocontratación a través del ejercicio abusivo de los poderes de decisión asociados al cargo o función. Como veremos, la Ley 21.121 ha continuado en la línea de expandir los supuestos de negociación incompatible respecto de particulares. En términos, como sabemos, generales, se trata, el delito de negociación incompatible consiste en un comportamiento que infringe la prohibición de abstenerse de intervenir en actuaciones que puedan dar lugar a ventajas incompatibles con el ejercicio leal de los poderes de decisión asociados al cargo o función que se desempeña. Por eso, el núcleo de la conducta típica se identifica con la de una intervención interesada, a saber, el ejercicio de un poder de decisión orientado a la obtención de una ventaja indebida, para sí mismo o para un tercero vinculado con él. No obstante que el interés por el autor pudiera estar referido a otros móviles, como sabemos, la unanimidad de la doctrina ha entendido que debe tratarse de uno que genere la posibilidad de obtener para sí o para ciertas personas vinculadas una ventaja de carácter económico derivado de un contrato u operación en que haya intervenido en razón de su cargo. Este es, por lo demás, el significado semántico que aparece como primera acepción de la palabra interesar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y que consiste en dar interés a alguien en un negocio o comercio en que pueda tener utilidad o interés. La finalidad lucrativa del interés que el autor toma para sí o da a terceros vinculado a personal o asociativamente con él ha sustentado la posición doctrinaria que considera el delito de negociación incompatible como uno de peligro abstracto para el patrimonio del Estado o del particular, según la variante de que se trata. En este sentido, ya Pacheco advertía, en relación a la disposición respectiva del Código Penal Español de 1848, aquí la ley presume el fraude. Y si se mira desde la perspectiva de las modalidades típicas cuyo sujeto activo es un particular, aparece aún más claro que tales conductas constituyen un peligro de lesión con desplazamiento correlativo para el patrimonio, pues hace referencia expresa a los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren o los pertenecientes a su pupilo y testamentarías. Resulta paradójico, no obstante, que por casi un siglo y medio no se encontrará previsto en la legislación penal nacional el correlativo delito de lesión en el ámbito particular. Obviamente, porque en el ámbito público está a lo menos, y en esto la doctrina, yo diría mayoritariamente, asume que el delito de fraude al fisco es un delito de administración desleal contra el patrimonio público. Y entonces, lo que llama la atención es que durante más de un siglo y medio no se tuviera un delito de peligro, o sea, tipificaba un delito de peligro, y no el respectivo delito de lesión, que recién ahora con la ley 21.121, como se sabe, se introduce en la legislación chilena, sin perjuicio de que las lagunas de punibilidad eran parcialmente cubiertas, en general a través de otros tipos penales, y en ese sentido me parece especialmente pionero en la materia para mostrar los casos en que se pueden aplicar otros tipos penales a supuestos de administración desleal, pero con mucha incompletitud, un trabajo del profesor Hernández sobre la administración desleal, ya de hace varios años. La consideración de este delito como uno contra el patrimonio queda de manifiesto en los anteproyectos del nuevo Código Penal elaborado en los últimos años, en los que se advierte la regulación conjunta de los delitos de administración desleal y de negociación incompatible. Así lo puede uno ver, por ejemplo, en el anteproyecto del nuevo Código Penal del 2018.
y también en los anteriores de 2013 y de 2015. Este fue, como veremos, el modelo empleado, prácticamente la letra, el modelo empleado en la ley 21.121. No obstante admitir la innegable función de adelantamiento de la barrera de protección del patrimonio que cumple el delito de negociación incompatible, hay una dimensión del valor de la conducta que no es suficientemente captado si se atiende únicamente al peligro de menoscabo patrimonial que ella comporta. Y ello porque tal dimensión designa más bien una forma de agresión a uno o más bienes jurídicos constitutiva de los delitos de corrupción. Kinshäuser define acertadamente la corrupción como una vinculación contraria a intereses de una ventaja con el ejercicio de un poder de decisión transferido. Como sintetiza su discípulo Mañalich, esto quiere decir que la existencia de una situación de corrupción presupone, en primer lugar, que una persona está habilitada para ejercer algún poder de decisión en interés de otros. Segundo, que el ejercicio de ese poder de decisión quede vinculado a la obtención de una ventaja indebida. Y tercero, que el carácter indebido de esa ventaja se funde en la incompatibilidad entre la obtención de esa ventaja y la promoción del interés al que ha de servir el ejercicio del poder de decisión en cuestión. Tales características del acto de corrupción, por lo demás, están expresamente recogidas en las distintas hipótesis a que se referencia el artículo 6 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 99. Y a pesar de que todas las hipótesis delictivas de negociación incompatible, el agente actúa en virtud de un poder de decisión transferido por un tercero, esto no cabe la menor duda, hace prevalecer, ese es el núcleo del injusto, hace prevalecer su interés particular en detrimento de los intereses del titular del patrimonio puesto a su cargo. E infringe entonces la prohibición característica del desempeño de responsabilidades fiduciarias. De allí entonces que no cabe duda que la posibilidad de corrupción es esencialmente grave cuando el ejercicio del respectivo poder de decisión se corresponde con el desempeño de una función pública. Sin perjuicio, y esto lo digo porque creo que todo esto habrá que ver en el futuro qué ocurre, que cada vez adquiere mayor importancia la corrupción entre particulares, y entonces uno pudiera pensar, sobre todo en la medida que se expande la privatización de la administración, de que pueda tener cada vez más importancia, ¿no es cierto?, los deberes que se instituyan por la institucionalidad regulatoria que previene los conflictos de interés en ese ámbito. En un Estado de Derecho, el poder público está concebido desde una perspectiva funcional, esto es, como una organización orientada a la satisfacción de necesidades colectivas. En términos institucionales, ello significa la preeminencia del interés general sobre el particular en el ejercicio de la función pública y cristaliza en el principio de probidad pública, principio que fue reforzado con la reforma constitucional del 2005, que incorporó el artículo 8 de la Constitución la siguiente disposición. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Lo mismo señala y da contenido a este principio el artículo 52 y 53 de la Ley de Base de Administración del Estado. Por lo tanto, en el ámbito público, este delito puede ser entendido como uno cuyo injusto específico consiste en una afectación del correcto ejercicio de la función pública, concretamente de aquellas condiciones de las cuales depende su imparcialidad, objetividad y eficacia, los que son especialmente relevantes cuando el Estado fisco se posiciona como contratante de bienes y o servicios, pues entonces los particulares tienen la legítima expectativa de ser tratados de un modo igualitario e imparcial en su calidad de oferentes. La vinculación de ventajas inconexas al ejercicio de un poder de decisión tiene la potencialidad de comprometer la realización de las finalidades públicas asociadas al cargo. En tal medida, la corrupción en el desempeño de una función pública afecta el núcleo del principio de probidad administrativa, bien jurídico, en mi opinión, primariamente vulnerado con el delito de negociación incompatible perpetrado por el empleado público. Solo de modo inmediato, este delito se orienta a la protección de los intereses patrimoniales del Estado, los que indudablemente se menoscabarían si se admitiera de modo general que quienes se encuentran a cargo de los negocios públicos actúen de modo interesado o parcial. En el ámbito privado, en cambio, el bien jurídico protegido está más bien orientado a la protección del patrimonio de particulares, del mandante, de los socios minoritarios, etc. Solo en la medida que el patrimonio administrado tenga una dimensión colectiva indicativa de un interés público que debe salvaguardarse por el Estado, entonces podría afirmarse un bien jurídico análogo al protegido en el numeral primero, lo que podría verse reflejado en la importancia, por ejemplo, de la regulación de los conflictos de interés que se efectúa en
numerosa legislación que tiene esa dimensión colectiva, por ejemplo, los artículos 159 siguientes del Decreto Ley 3500 sobre administradoras de fondos de pensiones, que regula profusamente todos los conflictos de interés. Ahora, ya yendo directamente y excusando que me pueda extender un poco en el tiempo, voy directamente y en forma lo más concisa posible a las modificaciones efectuadas por la Ley 21.121, que son de diverso orden, y sin ahondar en el origen de ellas. Me imagino que Antonio habrá hecho alguna referencia al día de ayer. Básicamente tienen relación estas modificaciones con una agravación de las penas, con la ampliación del objeto de la acción, con la actualización y ampliación de la modalidad referida a los parientes, la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a este delito y también una nueva sistematización de las distintas modalidades típicas según sujeto activo y función e introducción de nuevas modalidades. Respecto al primer punto, agravación de las penas, ya sabemos que se aumenta la pena privativa de libertad en su umbral superior a reclusión menor en su grado máximo. Se mantiene la pena de inhabilitación anterior y también se aumenta la pena de multa. Esta modificación sintoniza con la exasperación generalizada de penas de la ley determinada por la mayor gravedad asignada a estos delitos tras distintos escándalos de corrupción con connotación pública que han afectado la confianza en diversas instituciones fundamentales de la administración del Estado. Aún así, el marco penal queda dentro del ámbito de los simples delitos y, por consiguiente, de la aplicación de la salida alternativa y del procedimiento abreviado, lo que hace bastante improbable que se irroguen penas efectivas privativas de libertad por su perpetración. Con respecto al objeto de la acción, se amplía de las expresiones negocio y contrato o contrato y operación, que utiliza el tipo penal, el artículo, a los supuestos de negociación, actuación y gestión. Quizás por las restricciones semánticas del vocablo contrato o la vaguedad extensional del concepto operación, aunque la doctrina ha interpretado tradicionalmente de modo amplio las expresiones contrato y operación, empleados por el artículo 240. Así, por ejemplo, el profesor Garrido Montt ha señalado que ellas hacen referencia a cualquier acuerdo de voluntades o a cualquier trabajo o negocio donde el empleado tenga intervención en su calidad de funcionario sin distinción de su naturaleza. Como se señaló antes, la modificación del texto se efectúa en consonancia con disposiciones análogas contenidas en los últimos anteproyectos del nuevo Código Penal, sin que se tenga, por lo menos por la suscrita, algún antecedente acerca de las razones de tal ampliación. En cualquier caso, debe tratarse de una actuación que importe el ejercicio de un poder de decisión que recaiga sobre los bienes o el patrimonio bajo el cuidado o gestión del sujeto activo, pues solo en tal caso el agente podrá procurarse un beneficio económico para sí o para las personas vinculadas con él. En relación a la ampliación de las modalidades referidas a los parientes y a las asociaciones. Bueno, se hace una actualización, había quedado en el tipo penal una serie de referencias a tipos de parentesco que ya no existen en nuestra legislación, como los ascendientes o descendientes legítimos, hijos naturales o ilegítimos, etc. Y se introduce la figura del conviviente civil en conformidad con la Ley 20.830 sobre acuerdo de unión civil. Se amplía la norma de provisión, hasta antes de la modificación solo refería al funcionario público, consistente en dar interés a los parientes o a terceros asociados con él o a sus parientes o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejercen su administración en cualquier forma o tengan interés social, en relación al 10% de esa sociedad, a todas las personas que gestionan o cautelan intereses patrimoniales ajenos que se designan como sujeto activo del delito en el inciso primero del texto reformado del artículo 240. Esto quiere decir que las figuras de dar interés a ciertas personas relacionadas que antes de la reforma estaban establecidas solamente respecto al funcionario público, ahora se extienden a todas las personas designadas en los artículos primero a séptimo del artículo 240. Se introduce una nueva variante de comportamiento punible, esta vez omisiva, para todo el círculo destinatario de la norma del delito de negociación incompatible respecto a las personas vinculadas con aquellos en alguna de las formas señaladas en los incisos segundo y tercero, consistente en dejar tomar interés debiendo impedirlo. O sea, es tomar interés, dar interés y ahora dejar tomar interés debiendo impedirlo. Respecto a las modalidades referidas a dar interés a terceros,
¿no? Parientes o asociados con él. Por consiguiente, la norma cuyo quebrantamiento resulta delictivo es una norma de mandato y da lugar al delito de negociación incompatible mediante omisión de impedir que la persona relacionada tome interés debiendo hacerlo. La situación típica que activa el deber de impedimento será aquella en que el tercero relacionado en conocimiento de una negociación, actuación, contrato, operación o gestión dentro del ámbito de competencia de alguna de las personas designadas en el inciso primero, participa como contraparte con el fin de obtener un beneficio económico. Sin embargo, la sola circunstancia de intervenir en una actuación en la que participa una persona relacionada ya configura la hipótesis típica de dar interés. La alternativa, entonces, para el sujeto activo consistiría en excluirla de participar en la actuación o gestión respectiva para no incurrir él mismo, ¿no es cierto?, en la variante de dar interés. Especial mención merece la modificación efectuada por el artículo 2 de la Ley 21.121 a la Ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas al incorporar el delito de negociación incompatible como uno que puede dar origen a dicha responsabilidad. Sin embargo, conforme al artículo 2 de este último cuerpo legal, este limita sus alcances a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. Por consiguiente, la modificación se circunscribirá ordinariamente a los casos en que alguna de las personas designadas en los numerales 2 a 7 de interés a una persona jurídica de derecho privado relacionada con él, por lo difícil que cuesta imaginar que ello ocurra en relación al numeral 1, es decir, cuando se trate de una empresa del Estado. Refuerza lo anterior la nueva pena aplicable a las personas jurídicas, a saber, la de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado o con empresas y asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado. Esta es una nueva pena que va a ser del mayor interés, especialmente para los que nos estamos vinculados a la función pública. Es decir, más bien a la persecución de los delitos funcionarios, eso quise decir. Sistematización de las distintas modalidades, típicas según sujeto activo y función desempeñada e introducción de otras nuevas modalidades, que es, como diría mi distinguido colega profesor Bascuñán, probablemente uno de los aspectos más relevantes de la reforma en relación al artículo 240. Como se anunció, esto prácticamente es una copia textual de los tipos penal, del tipo penal tal como está redactado en los anteproyectos del nuevo Código Penal, que introduce 3 nuevos casos: el veedor o liquidador del procedimiento concursal, el administrador del patrimonio de una persona afectada por un impedimento y el director y gerente de una sociedad anónima. Esta nueva ampliación del círculo destinatario de la norma a particulares que gestionan o cautelan intereses patrimoniales ajenos da cuenta no solo de la importancia que ha adquirido para el Estado la regulación de los conflictos de interés en todos los ámbitos en que ellos puedan dar lugar a un menoscabo patrimonial para terceros, sino también de la necesidad de acabar con la idea de que tales conflictos están vinculados únicamente al ejercicio de la función pública, pues muchas de las actividades orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas son desarrolladas de forma creciente por entes corporativos privados que administran intereses patrimoniales ajenos. Este fenómeno de privatización de la administración ha tenido lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX y en forma acentuada en países con economías neoliberales, siendo nuestro país un ejemplo paradigmático. Así tenemos, por ejemplo, el caso del veedor o liquidador en un procedimiento concursal, que básicamente se refiere a las nuevas figuras que tienen directa vinculación con la salvaguarda de un patrimonio que se administra y que fueron introducidas por la Ley 20.720 de 9 de enero de 2014, que, ¿no es cierto?, conocida muy bien además como la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas y que perfecciona el rol de la superintendencia del ramo. La ley es sumamente estricta con los conflictos de interés de veedores y liquidadores, estableciendo expresamente provisiones en tal sentido y sancionándolos con la exclusión de los registros respectivos en caso de infracción. Pero ahí donde está la norma está la trampa también, porque en todos estos delitos existe una condición objetiva de procedibilidad, es decir, solamente se puede dar inicio a cualquiera de los delitos de la ley por denuncia previa de una serie de personas que están establecidas en la ley, pero particularmente la superintendencia respectiva. La misma ley introdujo en el
título 9 del siglo II del Código Penal, un párrafo séptimo, como sabemos, de los delitos concursales y de las defraudaciones, el que sanciona penalmente ciertas conductas graves de deudores sujetos a un procedimiento de reorganización o liquidación y a los liquidadores o veedores a cargo de los mismos. En este último supuesto se hallan los artículos 464 y 464 bis del Código Penal. El artículo 464 contempla comportamientos de lesión para los intereses patrimoniales del deudor o del acreedor, siendo particularmente relevante la conducta típica descrita en el numeral tercero. Esto es, si proporcionare ventajas indebidas, ¿no es cierto?, el veedor o liquidador, a un acreedor, al deudor o a un tercero. Pues cabrá que dicho tercero sea alguna de las personas vinculadas al sujeto activo descritas en los incisos segundo y tercero del artículo 240. Lo que impone la necesidad de identificar dentro del procedimiento concursal aquellos actos del veedor o liquidador que pueden importar el ejercicio de un poder de decisión orientado a dar interés al tercero vinculado sin que alcance a proporcionar la mencionada ventaja. Por su parte, el artículo 464 bis sanciona al veedor o liquidador que aplica en beneficio propio o de un tercero bienes de un deudor sujeto a un procedimiento concursal. Y aquí yo creo que el profesor Hernández tiene que hacerse cargo de la discusión que hubo en relación a cierto interés de los comisionados o de los parlamentarios en la comisión mixta respecto a la posible solapamiento de la figura del artículo 464 bis, que habla de aplicar en beneficio propio de un tercero bienes de un deudor con la figura de la negociación incompatible, y donde se llegó a la conclusión que no había problema, puesto que el artículo 464 bis sería un delito de lesión y el artículo 240 número 7 del Código Penal estaría básicamente reglamentando un delito de peligro, respecto a lo cual yo tengo mis bastantes dudas. Es una cuestión dogmática, asaz técnica, de tal manera que no voy a adentrarme en ella, quizás podríamos discutirlo, pero ahí me parece que hay un evidente solapamiento de normas de sanción. Sin embargo, a ver, situación ahora, y para terminar, todavía me falta el de la persona que estuviera impedida de administrarlo. Este es el caso, ¿no es cierto? Supuestamente se introduce esta disposición para el caso de una persona mayor de edad cuyo patrimonio es administrado por un tercero, y entonces ese tercero pueda interesarse en el patrimonio de esa persona incapacitada para administrar el patrimonio, él mismo personalmente su patrimonio. La verdad es que se excluye claramente el caso de los menores de edad, y en el caso de los mayores, lo que quedó como una idea, como el único ejemplo que fue el propuesto por el profesor Hernández, porque la verdad es que no se planteó el tema del fideicomiso ciego, pero dudo que los casos de fideicomiso ciego sean casos relevantes en nuestro sistema, y se habló del caso de la persona más bien ausente y que no puede administrar por sí mismo su patrimonio. Me parece en todo caso que es una hipótesis bastante menor, y por lo tanto me voy a dedicar ya para terminar, por estar totalmente consciente que estoy abusando de vuestra paciencia, con el último caso, la última variante típica, que es la del número 7, que es la del director o gerente de una sociedad anónima que tome interés respecto del patrimonio que está bajo su administración. Como sabemos, la ley 18.046 sobre sociedades anónimas estableció una serie de prohibiciones a los directores de tales sociedades justamente por la posibilidad de un conflicto de intereses. Así, el artículo 42 establece que los directores no podrán, en general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social, o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. Sin embargo, ya si uno analiza la historia fidedigna de la ley, y sobre todo en la comisión mixta, ya se destacó desde el primer momento por el jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia todos los casos en que la propia ley autoriza operaciones relacionadas o que los directores puedan tomar interés. Y señaló textualmente que los artículos 44 de la ley, en la parte de la sociedad anónima, y el artículo 147 en relación a las sociedades abiertas, permiten
que los directores tomen interés en operaciones de la sociedad que administren, pero siempre y cuando obviamente cumplan con ciertos requisitos, y por eso era importante que en relación a la negociación incompatible fuera con infracción a la ley, es decir, no hay negociación incompatible, y ya vamos a ver ese punto, cuál sería el efecto que tiene esas normas que excluyen la posibilidad de negociación incompatible cuando concurre alguna de esas disposiciones de la ley de sociedades anónimas o de cualquier ley que autoriza expresamente el conflicto de interés. Desde luego son numerosos las hipótesis en que un director gerente de una sociedad anónima puede tomar interés. Son tantas que uno termina preguntándose por qué se introdujo esta modalidad delictiva. Puesto que en la gran parte de los casos va a concurrir una causal de justificación, porque basta analizar los diferentes numerandos solamente del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación a las sociedades anónimas abiertas, en que ya parte diciendo que los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores que tengan interés o participen en negociaciones conducentes a la realización de una operación con partes relacionadas de la sociedad anónima deberá informar inmediatamente al directorio y podría ser incluso autorizado por el directorio para llevar a cabo esa operación interesada, siempre y cuando el directorio evidentemente lo autorice con exclusión de los directores o liquidadores involucrados. Además, se dice que hay un procedimiento totalmente regulado en la ley donde se establece todas las formas, todo lo que se tiene que llevar a cabo para poder aprobar por parte del directorio esa operación, los deberes de información. Además dice que sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción de este artículo no afectará la validez de la operación, o sea, la operación sigue igual siendo válida, aunque se hayan afectado algunas de las condiciones para que se pueda llevar a cabo la operación interesada. E incluso, finalmente, dice que las operaciones en que no sean de monto relevante, entendiendo por tales las que no se supere el 1% del patrimonio social y que no exceda de 2.000 unidades de fomento, y en todo caso cuando no sea superior a 20.000 unidades de fomento, se puede eliminar gran parte de las formalidades o requisitos que plantea la ley para poder llevar a cabo la operación interesada. O sea, aquí uno se pregunta, porque son muchas las disposiciones, la verdad es que hacerse cargo de todo, las hipótesis en que se puede llevar a cabo operación interesada, uno termina preguntándose, bueno, la verdad es que ¿qué sentido tuvo haber introducido esta disposición en el número 7 del artículo 240, sino solamente para efectos simbólicos? Es decir, para que quede claro que también los directores, gerentes y otros personas que administran el patrimonio social en una sociedad anónima también responderán eventualmente, si es que no ocurre alguna de estas hipótesis o causales de justificación, responderán por negociación incompatible. Así, a la luz de la gran cantidad de excepciones que contempla la legislación societaria sobre la materia, se vislumbra desde ya que la nueva variante delictiva tendrá escasa relevancia práctica. Gracias. Muchas gracias, profesora Horvitz. A continuación voy a dejar con usted al profesor Héctor Hernández para comentar la posición que ha hecho la profesora Horvitz. El profesor Hernández, para quienes no lo conocieran, es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Diego Portales, aquí en Santiago. Fue discípulo del profesor Enrique Curi en la Universidad Católica y después de... Perdón, de Don Luis Ortiz. De Don Luis Ortiz, sí, perdón. Bueno, en fin, en buena compañía en ambos casos, ¿no? Y después de Klaus Tiedemann en Alemania, porque él se ha dedicado principalmente a las cuestiones del derecho penal económico, pero ha trabajado también en algunos artículos sobre temas de delitos de funcionarios. Recuerdo en particular uno de hace años atrás sobre el enriquecimiento ilícito, muy crítico y con razón. Y además, como lo ha dicho María Inés, intervino en la gestación de esta ley, ¿no? Asesorando al Parlamento chileno.
En fin... y sobre ese delito también. Y sobre este delito, sí. Así que mismo. puede dar alguna Sí, efectivamente. Héctor Hernández es el vicepresidente del instituto y yo quisiera detenerme todavía un poquito en esto, aprovechándome de la condición de moderador para hacerles presente que esta actividad, así como otras que organiza el instituto, son llevadas a cabo por nuestros asociados, María Inés, asociada del instituto, Héctor Hernández también, los expositores que tuvimos ayer, los que van a proseguir hoy, cumpliendo con los estatutos del instituto de poner a disposición de la comunidad jurídica de Chile nuestros estudios, nuestras investigaciones y de hacerlo, muy interesante además, en un seminario sobre corrupción gratuitamente, cosa que en nuestro tiempo es rara. Bien, Héctor, por favor. ¿Aló? Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo agradezco, es un agradecimiento un poco extraño porque formo parte del directorio del Instituto de Ciencias Penales, de suerte que en este caso sí no hay negociación incompatible porque yo no intervine en la elaboración del programa y más bien en mi calidad de miembro del directorio y de vicepresidente simplemente quisiera reafirmar hoy, para los que no hubieran estado ayer, los agradecimientos a quienes en el instituto llevaron sobre sus hombros la tarea de organizar este seminario y es precisamente la del director José Luis Guzmán Dálvora y lamentablemente hoy no podía estar la exdirectora, pero aún socia desde luego del instituto, Claudia Cárdenas. Ellos por meses, digamos, elaboraron, le dieron vueltas a este seminario y después, bueno, con la ayuda del comité ejecutivo del instituto y con la muy buena disposición de la excelentísima Corte Suprema, esto se ha podido llevar adelante con el marco tan agradable de público que tuvimos ayer y que tenemos hoy. Voy directamente a los comentarios que son en parte complementos y en parte efectivamente comentarios a algunas afirmaciones que ha hecho la profesora María Inés Horvitz, mi querida amiga María Inés Horvitz. Lo primero, insistir en algo que ella dijo al comienzo y que es importante plantearlo cuando se analiza hoy el nuevo escenario legal. Mire, esto que ha traído la ley 21.121, y yo diría que hay que destacar que no es una novedad de esta ley la aplicación del tipo a agentes privados, a particulares. Y ella lo ha dicho muy bien, eso ya era así en España, en el Código de 1850, que sirvió de modelo directo de nuestra comisión redactora, y que además la comisión redactora chilena lo asumió en forma absolutamente consciente, porque de hecho discutió los casos y sacó la situación de los... Como bien dijo la profesora Horvitz, la situación de los contadores, que aparentemente en España en esa época tenían otras competencias, e introdujo por propia iniciativa la posición de los liquidadores comerciales, que eran básicamente los liquidadores de sociedades que se habían establecido en el Código de Comercio de algunos años antes. De modo que desde el comienzo se entendió que este delito, no obstante estar en el ámbito de los delitos funcionarios, era aplicable o debía ser aplicable también a algunos agentes privados precisamente por la naturaleza de las funciones que realizaban. Esto recuerda un poco la discusión de ayer sobre cohecho. Nosotros tenemos un cohecho solo respecto de empleados públicos porque el nuevo cohecho entre particulares, del cual se va a hablar en el panel siguiente, en realidad tiene una lógica distinta, no tiene por lógica proteger algo así como la probidad en la toma de decisiones. Entonces, el cohecho desde esa perspectiva de asegurar imparcialidad y distancia en la toma de decisiones, solo lo tenemos regulado, solo es delito respecto de empleados públicos y no de particulares. Y por eso también en la tramitación de lo que llegaría a ser la ley 21.121 en la Cámara de Diputados, el proyecto que alcanzó a ser despachado por la Cámara de Diputados, antes de llegar a comisión mixta, estaba previsto una ampliación del
del cohecho en términos parecidos a lo que hace la ley, lo que hacía el artículo 240 originario, es decir, un delito concebido fundamentalmente para empleados públicos, pero aplicable también a ciertos agentes privados, y lo que hace ahora la ley 21.121 es simplemente seguir con esa tendencia. En una parte, en forma relativamente clara u obvia, si hubiera alguna duda sobre cuál es el estatus jurídico de los veedores o liquidadores en procedimientos concursales, eso se agrega como número 3, pero particularmente se agregan otros 2 números que ya se ha hecho referencia, el número 6 y el número 7, que pasan, sobre los cuales voy a hablar enseguida, porque quisiera hacer un par de comentarios previos. La profesora Hurwitz ha destacado también como una característica de la ley chilena, y en eso se apartó del modelo español también, el que se haya referido directamente, o sea, explícitamente a la situación de aquel sujeto que no toma directamente interés, que no se interesa en la operación, acto, contrato, etcétera, sino que da o deja tomar interés a personas con quienes tienen vínculos de parentesco, de matrimonio o parentesco, y luego a otras personas, eso ya viene después, a otras personas con las que tiene algún tipo de vínculos societarios, incluyendo también a las personas jurídicas en las que él o esas otras personas tienen algún tipo de conexión. Y eso es algo novedoso, porque efectivamente el modelo español se refería solamente a aquel que tomara interés. Ahora, yo en eso haría un matiz, y un matiz que uno puede retomar al final. Y es que en el modelo español y en el modelo chileno, porque eso se mantuvo, al margen de esta explicitación de casos específicos, cónyuge, parientes, socios, etcétera, la ley siempre ha hablado de interesarse directa o indirectamente. Entonces uno perfectamente podría entender que esa ampliación en el código original no era más que, por así llamarlo, interpretación auténtica de la ley. De algún modo la ley quería aclarar y precisar qué se entendía inequívocamente por interesarse indirectamente. La idea que dar ese interés a una persona cercana, en el fondo, es interesarse indirectamente. Uno lo podría haber entendido así. Ahora, al explicitar, tiene la ventaja de que aclara completamente. Tiene, no sé si la desventaja, pero tiene la contrapartida. A lo mejor no es una desventaja, a lo mejor era algo positivo que ocurriera en términos de seguridad jurídica, que de algún modo la expresión indirectamente pierde algo de su sentido o bien pasa a tener un sentido mucho más específico, que es el que yo creo que uno le puede dar en la actualidad, y que dice indirectamente, dice relación básicamente con simulaciones. Simulaciones en términos de cuáles son los verdaderos contrayentes, el uso de palos blancos u otras estrategias, porque en rigor los demás casos están explícitamente aclarados por la ley, y como bien ha dicho María Inés Hurwitz, desde el código original y con una ampliación luego en la última década del siglo XX. Vamos, en todo caso, a las novedades, no obstante que sobre esto quisiera volver. Esta forma de interpretar, esta idea de la interpretación auténtica que está en la explicitación de los casos. Antes de entrar a las novedades, habría que insistir también en algo que se ha dicho, cuál es el origen de este nuevo artículo 240. La idea es antigua, ya lo hemos dicho, la mayoría de los casos ya estaban, qué sé yo, pero en definitiva, en vez de incorporarse o de realizarse modificaciones específicas, simplemente se dictó, por así decirlo, un nuevo artículo 240, y que responde, y eso es evidente, responde a las distintas iniciativas prelegislativas o legislativas que hemos tenido en el país, haciendo excepción al proyecto del profesor Echeverry, pero lo que uno podría decir, proyectos con interacción pública, interacción oficial, es decir, con básicamente las autoridades de los distintos ministerios de justicia,
es algo que viene fundamentalmente del anteproyecto del año 2013, que se mantiene en el proyecto de 2014, que está en el anteproyecto de 2015 y que se mantiene en el anteproyecto del año 2018. O sea, eso ya se ha dicho, es evidente de dónde vienen las reglas. Pero hay diferencias en las reglas y algunas que son bastante importantes. La primera, diría yo, dice relación con el inciso segundo de nuestro, con el inciso segundo y tercero. Porque en el inciso primero están todos los casos y básicamente lo que señala la ley, o sea, la descripción típica consiste en que el sujeto mencionado en cada uno de los casos, él se interesa o toma interés directa o indirectamente. Y luego en el inciso segundo y en el inciso tercero está esta modalidad de dar interés o dejar tomar interés a la otra persona. Entonces, a lo que me refiero ahora es a ese inciso segundo y tercero, precisamente a esa expresión donde se hace referencia a quienes dieren o dejaren tomar interés. Eso está en todos los anteproyectos desde el año 2013. Lo que no está en ninguno de los anteproyectos es la expresión debiendo impedirlo. Eso no estaba en los anteproyectos. Y yo diría que eso no estaba en los anteproyectos porque se entendía que al ampliar el catálogo de supuestos, había algunos, o al menos un supuesto, inequívocamente uno, puede ser discutible si había otros, pero había un supuesto en particular respecto del cual la idea de dar interés, que era lo que siempre estuvo en el código, el solo dar interés era insuficiente. Es decir, que inequívocamente los casos relevantes no iban a quedar cubiertos. Yo diría que ese caso, puede haber otros contextos en los cuales básicamente se trata de situaciones en las cuales, si bien yo soy responsable de algún modo por la operación, la decisión no es una decisión personal mía. Por lo tanto, no se puede decir que yo doy el interés. Precisamente porque esa decisión no está radicada en mí individualmente. Y tampoco colegialmente, porque en todos esos casos, bueno, mi voto a favor es dar interés. Eso es inequívoco. ¿Y cuál es el caso? Yo diría fundamentalmente el caso del número 7, precisamente el de los directores o gerentes de sociedades anónimas, ¿cierto?, donde es evidente que allí las decisiones, no es evidente, pero en el caso de los directores será algo absolutamente normal. La decisión de la contratación con una persona relacionada no va a ser una decisión directa de ese director. Para esos casos era necesario, si uno quería cubrir los casos donde un director no impedía que la sociedad en la cual de cuyo directorio él forma parte, no realice una operación con parte relacionada, la única manera de incorporar eso era abriendo precisamente el tipo penal y no dejando solo el dar interés, sino que agregando adicionalmente el dejando tomar interés. Es posible, y yo creo que eso en ese sentido era positiva la ampliación, porque uno podría interpretativamente pensar que en otros ámbitos se dieran situaciones parecidas en el ámbito público, en el ámbito de ciertas decisiones o ciertos beneficios estatales respecto de los cuales se entendiera una situación equivalente y en la cual se daba el mismo problema, que no hubiera una decisión personal o directa del empleado público. Esta fórmula más amplia abre ese espacio. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente, al no haber una precisión al respecto, puede parecer que esto se da respecto de todos los casos, y si esa fuera, probablemente no es problemático porque los demás casos, o la mayoría de los casos, se regulan a sí mismos, son autorregulables, es decir, la posibilidad de ampliar el ámbito de operación no es significativo. Lo voy a poner en los siguientes términos. No es admisible que un empleado público, por ejemplo, que tiene, lo voy a poner así, yo estoy a cargo del ministerio del cual depende CONICYT
la idea de que yo debo evitar que un pariente cercano mío obtenga una beca CONICYT en circunstancias que hay un procedimiento que no pasa por mí, desde luego, en el cual yo no tengo ninguna intervención, y esos procedimientos se satisfacen escrupulosamente, diría, no tiene ningún sentido que en ese caso se pudiera pensar que se está realizando una conducta delictiva. Es posible que esa preocupación, el temor de que algo así pudiera quedar captado por la norma, es lo que está detrás de este misterioso debiendo impedirlo. El problema al mismo tiempo que a este debiendo impedirlo nos genera más bien la confusión o nos sugiere de que aquí estamos hablando, que aquí hay una referencia genérica a la omisión impropia y que tendríamos que empezar a buscar en todos los ámbitos relevantes quiénes son garantes. Pero la pregunta, ¿en qué sentido garante? En el caso de los directores de sociedades anónimas, hay una regulación que sirve de base y eso es algo relativamente claro. En los demás casos es algo difícilmente explicable. Yo soy partidario de una interpretación restrictiva de ese debiendo impedirlo, en donde básicamente sea aplicable al artículo 240, número 7, y simplemente abriendo la posibilidad de que haya casos en donde estructuralmente pudieran ser equivalentes. Y solo para esos casos entender que se aplica el tomar interés. Con lo cual ese debiendo impedirlo, una manera de interpretarlo sería simplemente, bueno, usted tiene ese deber de impedir hace nada más que referencia a las posibles excepciones que la propia ley hace. Y eso es concordante con la regulación del número 7, en donde el interesarse solo está prohibido si esto se hace con incumplimiento de los requisitos o las condiciones que la ley establece. Hay ahí algo relativamente dudoso. Yo soy, insisto, partidario de una interpretación restrictiva. En principio, el 240 debe entenderse simplemente como la infracción de un deber de abstención y no como un deber de impedimento que, sin intervención, otros accedan al beneficio, salvo en el caso claro del número 7. El sentido del número 7, y esto lo agrego, no era un comentario que no estaba previsto, pero lo hago a propósito del planteamiento de la profesora Horvitz. El sentido del número 7, que tiene muchas excepciones, es precisamente hacerse cargo de que, no obstante todas esas posibilidades que hay de contratación con personas relacionadas, se pudiera no dar cumplimiento a esas condiciones. Es decir, en principio es legítimo, son legítimas porque están reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico en determinados ámbitos las operaciones con personas relacionadas. Pero precisamente en aras a la transparencia, en aras a evitar conflictos groseros de interés, es que hay todos unos procedimientos. Básicamente el número 7 está previsto para los casos en que, no obstante que esos procedimientos y esas posibilidades existen, simplemente no son respetados. Eso es un caso grave. Si hoy ocurre algo así, eso simplemente no tiene sanción penal. Perdón, si antes de noviembre del año pasado se infringían esas normas, eso no tenía sanción penal y ahora desde luego la tiene y eso es de suma importancia. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, pero será lo último, porque a los preguntas. Hay un problema con el número 7, pero yo diría que es un problema distinto a la preocupación de la profesora Horvitz. Y esto es un problema mayúsculo y que yo creo que da cuenta, y yo tengo que decirlo, yo he estado en todos los anteproyectos, y debo decir que acá hay un problema. Y es el siguiente, la cuestión es, ¿qué ocurre? El artículo 240 señala, dice, estas operaciones en principio son delictivas. Siempre y cuando, se pueden realizar siempre y cuando usted cumpla las condiciones legales. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos casos cubiertos, mencionados en el artículo 240 respecto de los directores o gerentes de sociedades anónimas y que no están regulados en la ley comercial? Que no están regulados en la ley. O sea, ¿qué hacemos con el colateral en el tercer grado?
resulta que la regulación es solo hasta el colateral en el segundo grado, del 146. Esa es operación relacionada. En el tercer grado no es. Y resulta que el Código Penal habla del tercer grado. ¿Qué hacemos con los casos del inciso final y que solo en parte están recogidos en el número 3 del artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas? Y ahí la duda es, ¿son todos delictivos? Uno podría decir, no, incumpliendo las condiciones significa que haya condiciones legales es presupuesto para que esto pueda estar, es presupuesto para que pueda haber delito. Yo creo que esa probablemente va a ser la mejor manera de entenderlo. La otra opción, no, que haya regulación legal es presupuesto para que haya una justificación excepcional. Por lo tanto, si no hay regulación legal, simplemente esos casos no están justificados. Yo creo que eso es contraintuitivo por varias razones, pues ya no tengo el tiempo. Yo diría que la primera es la lectura correcta. Y si esa es la lectura correcta, y hay que hacer un homenaje, ya que está el profesor Bascuñán aquí, es un homenaje también para mí, pero el mío está más diluido, aunque en parte el homenaje a él también está diluido. El anteproyecto 2013 y el proyecto de 2014 resuelven este tema de un modo limpio, que lo puedo explicar después, y queda claro que la primera sería la tesis correcta, solo que el texto aprobado, lo que llegó a ser ley, no recoge esa solución. Sobre eso puedo hablar en la discusión. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a recoger preguntas del público. Disponemos de 20 minutos antes de nuestra pausa para el café. Vamos a reunir unas 2 o 3 preguntas de los interesados. Levanten la mano, por favor, quienes quieran hacerlas. En el sentido atípico, sí. El profesor Javier Bieleman, ¿alguien más, por favor? Animémonos, Eco. Sí, hay muchas preguntas que hacer. ¿Alguna otra? Para una claridad completa, además. Sí, completa. Bien, vamos a comenzar con don Javier Bieleman, por favor, que es el secretario ejecutivo del Instituto. Muchas gracias. Muy brevemente, solo respecto al debiendo impedirlo. ¿Sabemos de dónde salió? Si uno tiene el texto del 2015, del anteproyecto del 2015, es obvio que es referencia al lenguaje de la mención impropia, pero no sale de ahí. En relación con el tipo, no sé si intentaron incorporar el lenguaje que está en la parte general del 2015 en ese lugar para hacerse cargo de un problema específico o qué, pero ¿sabemos de dónde sale? Por favor. La pregunta que tengo yo en realidad es un poco, ahora quedé más confundida todavía con cuál es el deber de abstención que tienen los gerentes, porque pareciera ser que de los directores es bastante claro cuáles son los deberes de abstención, pero ¿cómo se construye ese deber de abstención si no es un deber de garante general respecto de los gerentes? Ahí no sé cómo me pueden ayudar a construirlo. A ver, yo manifesté justamente mi duda respecto al fundamento de varias de las disposiciones que incluso fueron modelo para esta regulación. Yo creo que aquí hay varios que intervinieron, muchos veo que estuvieron en los diferentes anteproyectos y que podrían explicar mejor qué pudo haber ocurrido, sobre todo los que estuvieron en la tramitación parlamentaria, para haber puesto este caso. Yo creo que efectivamente, como está construido, debiera ser aplicable a todas las hipótesis. No veo cómo podría uno decir que se restringe la del número 7. Yo incluso estaba pensando en casos de funcionarios públicos que intervienen en operaciones, en actuaciones o contratos u operaciones de tipo colegiado, donde debieran de alguna manera advertir, ¿no es cierto?, la situación e incluso tratar de evitar, pero tenemos que construir la posición de garante, porque en definitiva no creo que surja del solo hecho de ser funcionario público, ¿no? O sea, no podría ser de ser solamente funcionario público, tendría que haber alguna razón concreta aparte de él abstenerse de actuar en ese negocio o operación, en razón del cargo,
que él tuviera que impedir o no dejar al tercero que intervenga en la operación, ¿no? Y el poder impedir es simplemente un deber que debiera surgir del propio cargo que tiene. Pero no se me ocurre cuál supuesto es. De verdad que no se me ocurre. Y eso que me dedico bastante al tema de la función pública. No se me ocurre la situación en que el funcionario público esté obligado a impedir que el tercero relacionado tome interés. Y por eso era una de las cosas que yo también quería discutir acá, si había alguien de los que intervino en la tramitación parlamentaria, porque por lo menos no queda constancia en las actas respectivas. Vi todos los informes de las comisiones, etcétera, y no veo ninguna razón especial. O sea, lo único que entendí, y por eso lo propuse en mi ponencia, es que para no dar interés él tiene que abstenerse. Pero si va a intervenir, tiene que evitar que el tercero relacionado intervenga. Sería la única explicación. Pero ¿de dónde surge el deber de excluirlo? Eso es lo que no tengo ninguna hipótesis. O por lo menos no se me ocurre una. No sé si con esto contesté algo. La verdad es que no. ¿Aló? Respecto de la pregunta de Javier Willeman, yo no lo encontré. Reconozco que que no fue probablemente todo lo exhaustivo que debió haber sido, pero yo no lo encontré. Para mí fue una sorpresa porque me hace poco sentido. Yo intuyo, mi recuerdo es que cuando recuerden que esta fue una comisión mixta bien extraña, porque hubo cambio de gobierno entre medio, hubo renovación del Parlamento entre medio, la comisión cambió y ahí hubo muchas conversaciones, muchas consultas a personas a penalistas, qué sé yo, de confianzas de unos u otros. Y yo tengo el recuerdo, pero no lo tengo en este momento, que eso, en alguna de esas conversaciones, alguien dijo esto es excesivo. Claro, pero es excesivo si se entiende, y ahí yo tiendo a tener una diferencia. Yo estoy por una interpretación que estos casos, o sea, que estos casos de donde hay un deber de que alguien tome interés son casos que son más bien estructurales y que no tienen que ver con que yo puntualmente encuentre, no, bueno, en este caso este señor debiera tener el deber de impedir, no solo de abstenerse, sino que de impedir que esta persona tome interés y lo vinculo, eso se puede discutir, pero lo vinculo con su pregunta, porque yo creo que ese es el caso sencillo. Yo no veo en eso, ni con directores ni con gerentes, veo ninguna dificultad, porque ellos tienen un estatuto están regidos por una ley, que es cierto, la ley de sociedades anónimas, que les dice, mire, estas operaciones no se pueden realizar, digámoslo de otro modo, solo se pueden realizar bajo estas condiciones. Y yo diría claramente, por el rol que ellos tienen, es decir, bueno, la sociedad en la cual yo tengo este rol directivo no puede realizar esta operación y por lo tanto yo soy responsable de que la sociedad no incurra en infracción de la ley de sociedades anónimas. Por lo tanto, a su respecto, ellos tienen que abstenerse de tomar interés, pero además deben impedir que personas relacionadas con, yo diría, aquí sí, con ellos puede haber otras personas relacionadas con la persona, con la sociedad, y pueden infringir también la ley de sociedades anónimas, pero eso no está cubierto por el delito. Pero cuando se trata de personas relacionadas que le incumben a ellos, que son básicamente, bueno, es el número 2, evidentemente, el número 3, que son relacionadas de la sociedad, pero también relacionadas de ellos, en esos casos ellos no basta con que ellos se abstengan, sino que además tienen que impedir que esa operación tenga lugar. Naturalmente, si saben, si están en conocimiento y están en posibilidad de impedirlo. Yo para los demás casos, insisto, tiendo a entender que es básicamente un deber de abstención lo que uno le puede exigir a los otros numerales del artículo 240.
Profesor Luis Emilio Rojas. Yo tenía, a ver, a propósito de esta misma discusión, una pregunta a la profesora Horvitz, porque llegué un poco tarde a su exposición, pero tiene que ver con, digamos, la naturaleza jurídica o el bien jurídico protegido por la norma en las hipótesis del numeral 6 y 7, ¿no? Esto es en el caso de un administrador del patrimonio de una persona incapacitada, ¿no? Numeral 6, que hay digamos, un agente privado, ¿no? Y en el caso numeral 7, directores o gerentes de sociedades anónimas. Entonces, si bien entendí, en los demás numerales, ¿no? O sea, de 6 hacia arriba, digamos, ahí lo protegido sería digamos, la probidad, ¿no? Y en el caso de algunos agentes privados que cumplen una función, digamos, análoga a la función pública, algo así como similar a la probidad pública, ¿no? Pero esa argumentación no alcanza, creo yo, para justificar digamos, el fundamento, el fin de protección en las hipótesis del numeral 6, de respecto a los sujetos activos del numeral 6 y séptimo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es que, en definitiva, la norma sería de una doble naturaleza, en el sentido de que en esas dos hipótesis, lo protegido sería el patrimonio, ¿no? El patrimonio, entonces, en el caso del administrador del patrimonio de una persona incapacitada, y en el caso del director gerente de una sociedad anónima, el patrimonio de la sociedad anónima, ¿no? Y que en consecuencia, en esa hipótesis se trataría de una figura de peligro, ¿no? Digamos, para el patrimonio, ¿no? Y si eso es así, entonces eso podría ayudar a la siguiente interpretación interna al 240, ¿no? Y surge de la relación que hace el numeral sexto a los deberes de salvaguardia, o dice a cargo de la gestión, ¿no? O sea, es decir, utiliza la misma formulación de los deberes, de los requisitos propios del 470 número 11, ¿no? En el caso del numeral 6, ¿no? Pero luego el numeral 7, ¿no? Entonces en ese caso se exigiría, digamos, ese deber especial, ¿no? Y luego el numeral 7, al final en el numeral, cuando dice y toda otra persona sometida a los mismos deberes del director o gerente de una sociedad anónima, ¿no? Y eso puede abarcar tanto, por una parte, los deberes que tienen que ver con la regulación de las operaciones entre partes relacionadas, ¿no? que es lo que tiene que ver entonces con la negociación incompatible misma, pero también eso podría incluir una remisión implícita al deber de salvaguardia o digamos, a estar a cargo de la gestión del patrimonio ajeno en el sentido del numeral 6, ¿no? Y por ende se trataría de otros deberes que se interpretaría más bien en la lógica de un deber de tutela patrimonial, que sería requisito, ¿no? Su existencia, su concurrencia, para la configuración de una negociación incompatible en el caso del numeral 7, y por ende también no bastaría entonces con la infracción de las normas sobre operaciones entre partes relacionadas, sino que también sería requisito la infracción del deber de salvaguardia o la gestión desleal, en el sentido, en el caso en que uno está a cargo de la gestión del patrimonio ajeno. Eso. A ver. Por el momento, a ver, mi posición, Luis Emilio, es que, a ver, y también tomando como idea lo que ya dije antes respecto a cuál fue el modelo, en mi opinión, el modelo fue los anteproyectos del nuevo Código Penal del 2013 en adelante, que básicamente agrupa este delito de negociación incompatible con el delito de los delitos contra el patrimonio. O sea, lo incluye dentro de los delitos contra el patrimonio derechamente, que fue una cosa muy discutida, por lo menos en la Facultad de Derecho, cuando armamos un grupo, que está también a Jorge Ferman acá, de los que estuvimos presentes en la discusión, porque en mi opinión, por lo menos personalmente, consideraba que el delito de negociación compatible respecto al funcionario público, el bien jurídico planteado, solamente el patrimonio no abarcaba esta dimensión de corrupción que me parecía relevante, ¿ya? Y finalmente se optó por mayoría de dejar, ¿no es cierto?, que quedara dentro del patrimonio, no desglosarlo, no hacer un poco lo que hoy en día ocurre, porque en definitiva también está el tema de los énfasis. Yo personalmente creo que en el ámbito del patrimonio público, cuando se trata del funcionario público,
la dimensión primaria, la primera que debe ser tenerse en consideración para los efectos de la tipificación debía ser que se trata de un delito contra la correcta administración, contra el correcto desempeño de la función pública, con respeto a la probidad pública que está ampliamente definida en toda la legislación, de la administración del Estado. Y ya lo dije, y por lo tanto, creo que solamente en segundo término, y eso no lo he visto por lo menos en ninguna parte visto escrito, en segundo término está la dimensión patrimonial, que obviamente, si tú lo configuras como un delito de peligro abstracto, respecto de la correcta administración, o sea, la correcta función pública o el desempeño correcto de la función pública, con apego al principio de imparcialidad, objetividad y eficacia que debe tener ese desempeño, evidentemente la dimensión patrimonial queda como en un segundo plano, ya no es tan relevante, sí, y esto creo que va también probablemente en orden a contestar otras preguntas en relación a qué pasa con el patrimonio público, o sea, si efectivamente tiene que haber una conexión inmediata con la posible lesión del patrimonio público que se está administrando. Lo que no ocurre con las otras hipótesis. En mi opinión, desde la 2 en adelante queda clara la dimensión más puramente patrimonial, ¿no? Y entonces ahí no tengo problema con identificar el patrimonio como patrimonio ajeno como el bien jurídico protegido. Lo que yo digo es que creo que en la medida en que este fenómeno que se ha ido profundizando en nuestro país, de privatización de lo administrativo, donde muchas de las funciones que antes desempeñaba el Estado ahora lo realizan particulares y donde está involucrado un interés público, y di el ejemplo de administradora de fondos de pensiones para que quede claro, porque las administradoras de fondos de pensiones son administradas por sociedades anónimas, ¿ok? Y entonces en la medida en que evidentemente si se puede plantear actuaciones incorrectas, un desempeño incorrecto con preeminencia del interés particular por sobre el de los ahorrantes o de los ahorrantes que van a obtener su pensión eventualmente en algún futuro, y eso puede perjudicar ese patrimonio, tiene una dimensión diferente que la mera administración de una sociedad anónima A, que afecta a B y C, nada más. Y en esa medida yo creo que probablemente vaya adquiriendo también mayor importancia otros delitos como el delito del que vamos a hablar, la corrupción entre particulares, que para mí realmente es un enigma saber qué efectivamente es lo que protege, porque pareciera ser por una parte el patrimonio del administrado y por otra parte un delito más de colusión, pero en definitiva también hay un aspecto de corrupción ahí, y a mí me parece que es bueno identificar qué es lo que es la corrupción para no banalizar el concepto y entender de que esto que estamos hablando cuando se da en el ámbito de la función pública no se da en el ámbito de la administración de un patrimonio particular, en la medida en que es estrictamente más particular, digamos, dicho en esos términos. No sé si contesté tu pregunta, pero no entendí mucho la relación que hiciste entre el 6 y el 7, porque en mi opinión entre el 6 y el 7 se trata siempre de un patrimonio particular. No. El 6 es igual al porcentaje número 11. Ah, El presupuesto. el 6, claro, pero es que la relación, yo ya lo dije que me parecía que era un delito de peligro respecto del delito de lesión, que es el delito de administración desleal. Pero presupuestos, claro, las sociedades no. De las sociedades no. Pregunta, Eso es cierto. Es formal, eso es cierto. El director o gerente, punto. Solamente el director. Pero ojo que amplía en la última parte, como dijo Luis Emilio. Se amplía porque dice, sí, pero no solamente habla del director o gerente al final, sino que no, pero es que hace una ampliación, dice, los que le son aplicables así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de esta sociedad. O sea, una excepción, pero formal. Sí.
Bien. Quería No sé si estamos ya más o menos cerca de la pausa y yo no puedo no hacer una pregunta verdaderamente porque me la vengo arrastrando desde el seminario conjunto que hicimos en la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica de Valparaíso a María Inés. Y es la referencia típica a la ocasión en la que ocurre el delito, porque el código decía hasta el año pasado contrato u operación, y ahora dice contrato, operación, negociación, actuación y gestión. Entonces, a ver, la profesora Horvitz entiende que este delito ofende primordialmente la probidad, ¿no? Integridad, ¿no? En fin, qué sé yo. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, me estoy ciñendo a la negociación incompatible en la función pública. Esa es la verdad, que son las que a mí personalmente me interesan, ¿no? En la función pública. Y en un plano secundario el patrimonio público. A lo que se podría objetar que, bueno, el delito está construido en relación con otro, que es el del artículo 240, digamos, ¿no? Y por eso es que la redacción que tenían hasta el año pasado era muy parecido. Estaba la idea de operación, de contrato, en fin, qué sé yo. Mi pregunta concretamente es si esta reforma permite arrojar más luz o no respecto del problema, no en que no hay una relación del ente público con terceros, sino que toda la operación que tiene un contenido patrimonial es interna, es solo del ente público, no hay contacto con terceros. Nosotros heredamos de la legislación española, que está en el Código Penal del Perú, por ejemplo, que se llama la contratación, en fin, siempre con licitaciones, en fin, con terceros. Ahora los terceros no aparecen. Y, por ejemplo, decidimos en una municipalidad que nos vamos a asignar, nosotros los que tenemos el poder de decisión, nos vamos a asignar unos beneficios de fin de año, unos premios para nosotros, administradores. ¿Qué pasa? Yo entiendo que eso era dudoso, ¿sabes? Pero puede que tú nos digas que no era perfectamente punible, no lo sé. A ver, lo que ocurre es que efectivamente si uno ve las hipótesis previstas que hablan de negociación, de contrato, operación, había supuestos que se generaba la discusión, o por lo menos a nivel de jurisprudencia se ha generado la discusión respecto si hay ciertos supuestos, como por ejemplo incluso el del parlamentario. Pensemos en un parlamentario que vota, caso Corpesca, ¿no? Por ejemplo, sujeto que vota a favor de una determinada ley, en que eventualmente se favorezca a una sociedad en la que tiene, por ejemplo, intereses patrimoniales y que va a beneficiarla indirectamente, ¿no? O sea, si se vota la ley y se otorga un bono, ¿no es cierto? Y él tiene una sociedad en esa materia, el bono va a beneficiar también, lo va a beneficiar indirectamente. El tema ha sido arduo. Yo siempre he considerado que, personalmente, que el concepto de operación es lo suficientemente amplio como para abarcar dichas hipótesis que no son necesariamente en relación con terceros, ¿ya? Directamente. Lo cual, obviamente, puede ser discutible desde el punto de vista semántico, porque operación normalmente es un concepto dinámico que abarca un procedimiento más bien que un acto concreto. Ahora, si uno lo ve desde un punto de vista de un acto, de lo que ocurre dentro de la municipalidad cuando se cita a un consejo, por ejemplo, para acordar, ¿no?, entregar un determinado bono o recompensa a determinados trabajadores y también a sí mismo, evidentemente tú puedes hablar de operación. Yo por lo menos personalmente, hemos hecho muchas veces, yo no sé, aquí hay magistrados que quizás podrían decir si conocen algún caso, pero ha habido fallos en que no ha habido ningún problema con ese tipo de supuestos, donde se da, por ejemplo, la deliberación dentro de un organismo colegiado para tomar decisiones que favorecen a los mismos que están en ese organismo colegiado, ya sea a ellos o a terceros relacionados, y se aplica el tipo penal. No he visto el problema a nivel jurisprudencial, por lo menos lo que sé. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos queda una profesor Feldman.
Respecto del... muchas gracias. ¿Ahí mejor? ¿Ahí se escucha? Ya. Que me surge la duda respecto precisamente del inciso que regula y consigna la obligación de impedir, ¿no es cierto?, dando interés o dejando tomar interés. La profesora Horvitz hizo mención a que no había encontrado ninguna fuente, probablemente fuente explícita en esos términos, y me surge la duda respecto del alcance del principio de probidad administrativa que está consagrado en la Ley General de Bases, ¿no es cierto? Si es que acaso en esa circunstancia y frente a esa regulación no se pudiera entender la consagración de un deber genérico respecto, ¿no es cierto?, del funcionario público, deber institucional de impedir, de actuar, y en ese contexto y en ese entendido, desde luego, entender presente la infracción. Tal como dije, yo veo complejo el tema, porque justamente es el cargo, el deber funcionarial el que le activa, ¿no es cierto?, la necesidad de que se abstenga, o sea, activa justamente el deber de abstenerse. Es decir, yo por eso digo, en general, y todavía tengo algunas dudas respecto, por ejemplo, a un funcionario público que actúa en organismos colegiados, en órganos colegiados, ¿no? Y que si basta solamente que se abstenga para que no cometa el delito de negociación incompatible, ¿no? Diciendo, bueno, aquí está postulando, por ejemplo, a este cargo respecto al cual tenemos que decidir todos, no solamente yo solo, sino que varias personas. Hay varios casos, además, hoy en día bastante públicos, donde, ¿no es cierto?, una persona ha tenido que tomar parte en un acto que favorece a un familiar, ¿no? Y entonces la pregunta es, en ese caso, ¿basta simplemente con abstenerse o debiera también impedir? Yo no veo ninguna disposición que obligue al funcionario a excluir a esa persona, ¿no? Me parece complejo que el solo hecho de que esa persona postule, si él se abstiene y por lo tanto no tiene intervención en el acto y por lo tanto no puede influir en él, que tenga, ¿no?, el deber de además excluirla, a menos que decidiera intervenir y la excluye formalmente, pero eso ya sería una cuestión que sería facultativa del funcionario. No veo de dónde puede surgir el deber de además impedir que tome interés ese tercero relacionado. Yo no lo veo, por lo menos. Creo que aquí hay un déficit en el tema, se va a generar toda una discusión respecto a qué significa. La única alternativa, digo, sería que si decide intervenir, entonces su obligación es impedir que tome interés el tercero relacionado en forma activa. Está diciendo, no puede estar acá, si es que realmente decide intervenir en el acto. Bien, el profesor Hernández va a hacer una aclaración. En dos palabras. Pero lo que podemos hacer para ayudar a la buena interpretación del artículo 240, al menos destacar el consenso. Yo creo que estamos claros en que no puede haber un deber genérico. De lo contrario, las incompatibilidades, es decir, la imposibilidad de que personas con ciertos vínculos trabajen en el mismo servicio estarían absolutamente de más, porque eso lo resolvería el derecho penal. Sencillamente, si yo ya estoy en el servicio, tendría una especie de deber de impedir que sin mi intervención, digamos, las instancias competentes puedan seleccionar y contratar a mi cónyuge, por ejemplo. Yo diría que en eso estamos absolutamente claros. Y no hace mucho sentido entender... Si yo intervengo, entonces tengo el deber. Bueno, porque si intervengo y en definitiva, y la persona sigue participando, bueno, simplemente estoy dando interés directamente. O sea, el único caso son situaciones en donde yo no intervengo y la cuestión es cuándo yo debo impedir que sin mi intervención la instancia competente resuelva. Yo sigo pensando que uno puede realizar una interpretación restrictiva que lleve a que esto sea fundamentalmente abierto a alguna ampliación, pero
muy justificada, más bien al revés, una ampliación justificada más allá del séptimo. Yo creo que el número 7 es el ámbito donde ese deber es más o menos evidente porque hay un tema estructural. Por definición, esta gente suele no ser la que celebra, bueno, en el caso del gerente es un poco distinto, pero básicamente es esa la situación que se quiere, que se quiso resolver. Y bueno, yo creo que habría que entonces tener una interpretación que lleve a mantenerlo en ese ámbito acotado. Bien. Bueno, agradecemos nuevamente a la profesora María Inés Horvitz y al profesor Héctor Hernández por su exposición y su comentario en esta primera mesa de la jornada de esta tarde. Vamos a hacer una pausa hasta las 5:30 en punto, en que retomaríamos el trabajo con el tema de la corrupción entre particulares con Fernando Londoño y Tatiana Vargas. Gracias nuevamente a los expositores. Me quedé ahora súper preocupada con el caso. Voy a tener que darle más vueltas, buscar el origen de esa norma, esa disposición, buscar el origen de esa disposición.